Hola, Hola. buenos días, feliz domingo de Pascua. Y bueno, lo prometido es deuda. Y les dijimos, aquí estoy con mi hermano, como Aldo, les Hola a todos. dijimos que íbamos a hacer hoy un live para hablarles un poquito de equipos virtuales. Hace una semana yo hice un live con el equipo de PMI Panamá y hablamos de las fases del teletrabajo. Pero esto es el inicio, ¿no? Sí, te dicen, bueno, vas a trabajar desde casa, pero tú no trabajas solo, ¿verdad? Así es. Trabajar con otras personas siempre es un desafío, aun cuando estén en el mismo lugar que tú. Ahora, hacerlo de manera distante, pues se vuelve mucho más complicado y te trae unos retos que si no lo has hecho nunca, pues no los has enfrentado y son nuevos para ti. Y bueno, te cuento que nosotros dos trabajamos en la misma empresa desde hace muchos años, hace más de 10 años. Siempre hemos trabajado en departamentos diferentes, pero nuestra empresa tiene una cultura, ya yo les he comentado mucho de esto en videos y en live anteriores. Quizás Aldo, a ustedes seguidores de la cuenta de Aldo no se los ha contado tanto, pero a pesar de que trabajamos en departamentos diferentes, vivimos una cultura muy similar y tenemos experiencias muy similares en cuanto a equipos remotos. Y ahí vemos pues gente que se está uniendo acá. Hola, ahí a la vida. Itzel, ¿cómo estás, Itzel? Bueno, hemos vivido experiencias muy similares y por eso decidimos, ¿sabes qué? Porque no conversamos con todo el mundo de qué son los equipos virtuales. También porque le comentaba a Aldo, y bueno, yo le digo a Aldo, eh, que muchas personas me han dicho que han ido a varias webinars y varias sesiones de equipos virtuales y de teletrabajo, pero que ven como todo muy basado en la teoría y que sería bueno que nosotros habláramos basado en nuestra experiencia porque sí lo hemos experimentado, quizás no a tiempo de crisis como ahora, pero sí tenemos cierta experiencia y por eso decidimos abrir este espacio el día de hoy pues para conversar con ustedes. Aldo, no sé, ¿qué te gustaría contarle a la gente? Sí, como dices, el tema de hablarlo de la experiencia es muy importante porque la teoría, claro está, nos da la base, pero cuando empiezas a ponerlo en práctica es cuando en verdad vas a ir aprendiendo, encontrando los desafíos y pudiendo darle sentido a las cosas que has leído, que has estado estudiando. ¿Cuáles son los retos que tú viviste la primera vez que te dijeron, bueno, te vas para la casa? Te vas para la casa, digamos que ya pasaste la parte de que asimilaste, armaste tu oficina en casa, ya definiste pues tu dinámica de trabajo, pero ¿cómo fue esa experiencia para ti de no tener un equipo físicamente contigo? Claro, sí. Para mí fue un cambio, se puede decir que importante o drástico, porque yo venía de un equipo de donde éramos 12 personas en mi equipo y prácticamente habían varios equipos que trabajaban en lo mismo, así que éramos un grupo tal vez de 60 personas en total. O sea que pues, siempre había personas en la oficina, ya sea que estaban dentro de tu mismo equipo o del equipo, digamos, de al lado. Siempre estabas en contacto, siempre había interacción, siempre tenías como con quien conversar, buscar ayuda o alguien que necesitaba algo de ti. Luego cuando pasé a trabajar remoto, pues más allá de la parte de la oficina en casa y todo eso, pues fue un desafío no tener ese contacto de cerca con las personas. En Panamá éramos dos en mi equipo, a los cuales a veces íbamos a la oficina, porque en ese momento pues no era 100% remoto, o sea, no estábamos obligados a estar de casa. Podíamos ir a la oficina, pero en la oficina, aun cuando fuera, no había otras personas, éramos solo dos. Y no necesariamente íbamos los mismos días a la oficina. Así que fue un desafío el de pronto no tener ese contacto cercano con las personas. Era como, bueno, si tengo una duda, ahora a quién le pregunto. O sea, voy a almorzar, ahora ¿con quién voy a almorzar? Tengo que buscar amistades Sí. de otros departamentos o ver, bueno, a qué hora están libres y coordinar. O sea, ya no era como me levanto y, hey, ¿quién quiere ir a almorzar? Vámonos, o vamos a tomar un café, o vamos a hacer algo. O sea, toda esa interacción cambia y ya no se puede hacer más. Sí, socialmente. Yo diría que socialmente hay un impacto y estoy de acuerdo porque a mí me pasó lo mismo. Mi grupo de almuerzo. De repente hay gente con la que yo sigo unida para almorzar, pero a veces hay temas de conversación que no son los mismos y ellos participan en actividades que yo no participo. Entonces soy parte del grupo, pero obviamente tú sientes esa necesidad de formar parte o de pertenecer a otro tipo de actividades que se te hace difícil porque no tienes gente con quien hacer ese tipo de actividades.
Y eso es un reto y dependiendo de nuestras personalidades. Por lo menos yo soy muy de las personas. Yo hablo bastante, me gusta tener amistades, me gusta estar en grupos, me gusta conversar. Y yo creo que cuando me mandaron a trabajar para casa full, remota, también me sentí muy cómoda. Ya yo no iba nunca a la oficina. Siempre estaba en casa y llegó un momento en que yo misma me dije, mira, yo necesito convivir con otras personas, necesito hablar con alguien más. Entonces sí, definitivamente que socialmente hay un impacto. Y también el grupo de apoyo del trabajo, como tú dices, ¿no? Pues entonces ya no tienes a alguien a quien preguntarle al lado. La dinámica de comunicación cambia, porque nosotros internamente usamos un messenger interno, por decirlo así, entonces la comunicación es por messenger o por email, y entonces nos apoyamos mucho en esa comunicación escrita y vamos dejando de lado la comunicación hablada, la conversación, ¿no? Entonces es una parte ahí que es una vivencia, es parte de lo que vivimos los individuos cuando pasamos a trabajar a la casa. Y en la parte laboral, por lo menos yo siempre me preguntaba, ay, ahora cómo mi jefe va a saber qué yo estoy haciendo. No sé si a ti también te pasó. Claro, el trabajar remoto también es un reto, como tú como individuo, cómo te relacionas con tu jefe, ya que es mucho más complicado entender cuál es el estilo de tu jefe. Hay jefes que son muy liberales, te dicen, bueno, estas son tus tareas y tú hazlo y avísame cuando esté listo. Hay otros que quieren estar allí pendientes qué está pasando, entonces es más complicado entenderlo porque, o sea, si estás en la oficina física, pues sabrás que hay un jefe que pasa caminando por los pasillos viendo qué está haciendo todo el mundo, hay otro que está siempre sentado en su silla, tranquilo, pero si estás virtual, tienes que conocer y poder entender cuál es la expectativa que tiene tu jefe, de cuánta información quiere que le digas, si espera que tú tomes los proyectos por tu cuenta y le estés dando visibilidad, o tal vez está más en que, bueno, a mí no me hables si no tienes problemas, sino yo confío en que estás haciéndolo bien. O sea, son diferentes estilos, ¿no? Cada persona tiene su estilo y cada jefe también tiene sus estilos, sus fortalezas y sus debilidades. Entonces esa parte de conocer a tu jefe se hace más importante todavía cuando estás trabajando remoto, cuando estás de manera física con esa persona. Y ahora que tú lo mencionas, a mí me pasó algo interesante cuando yo me fui a trabajar desde casa, me certifiqué, fue cuando saqué mi certificación PMP. Y bueno, empecé a trabajar en proyectos globales y de alguna manera yo sentía que ya yo tenía dominado el trabajo, o sea, ya yo me sentía recursiva, si tenía alguna duda ya yo sabía a quién preguntarle, digamos, esa parte del individuo ya la había dominado, ya había armado mi red de contactos, ya sabía dónde buscar la información, ya sabía cómo presentar un proyecto, pero yo no hablaba mucho con mi jefa y yo no sentía la necesidad de ir donde ella a preguntarle o a contarle o a decirle o a pedirle ayuda, porque yo sentía que para qué molestarla si ya yo sabía lo que tenía que hacer, y si no, podía consultar a alguien más sin tener que llegar hasta a ese escalón adicional. Hasta que un día, en una llamada, pues una conversación que teníamos nada más para hablar del día a día, ella me dice, de todo el equipo, yo sé que te va muy bien y todo lo demás, pero tú eres la persona con la que yo menos hablo. Y para mí eso fue un llamado de atención, porque eso quiere decir que yo no me estaba comunicando, y quizás ella tampoco lo hacía, pero ella tenía como una expectativa de que yo le contara más de lo que yo hacía. Y bueno, ahí vi una oportunidad, ¿verdad? Porque sí, también ella tampoco hablaba mucho conmigo, pero bueno, entonces quizás yo era la que podía dar el paso y tratar de mejorar esa relación. Pero sí me llamó la atención que me dice, tú eres la persona con la que yo menos hablo, porque entendí que había una necesidad de comunicación que no se estaba llenando en el momento. Y bueno, de ahí tuvimos varias conversaciones interesantes y empezó a fluir, de ahí en adelante empezó a fluir un poco más la manera como nos comunicábamos y cómo yo daba visibilidad de lo que yo hacía, porque obviamente para mí era, como decimos en buen panameño, me estaba metiendo un tiro en el pie yo misma, porque si no hay visibilidad de lo que yo hago, ¿cómo saben que soy buena? ¿Cómo saben si lo estoy haciendo bien? O si lo estoy haciendo mal, no tenía nadie que me dijera, hey, esto lo estás haciendo mal. Así que también me ayudó un poquito a desarrollarme. Y ahí saludos a los que se siguen uniendo. Veo a Caroline, Tiana, Luigi, hola, ¿cómo están? Y ahí esa parte de la visibilidad es importante, porque como dices, o sea, yo tuve una jefa que era muy buena, ella pues prácticamente tenía por escrito todo lo que estaba haciendo cada persona, se acordaba lo que tú habías prometido que ibas a hacer a tal día. Entonces y teníamos reuniones con ella seguido, entonces pues le podías preguntar qué está haciendo cada uno de los miembros de su equipo virtual y posiblemente ella iba a decirte, este está trabajando en este está trabajando en otro. Pero también he tenido el caso donde me ha tocado trabajar con jefes que
prácticamente no tienen idea de lo que está haciendo nadie, y quien está dándole más problemas, que uno pensaría, bueno, esta persona tal vez le está costando más el trabajo porque pasa pidiendo ayuda constantemente, a lo mejor el jefe está valorando que esa es la persona que más trabaja porque es el que más, más cosas le da. Entonces es importante eso, ¿no? Entenderlo, y no necesariamente porque algo haya funcionado con un jefe quiere decir que tu jefe nuevo vaya a hacerlo. También tuve un jefe que era buenísimo dando retroalimentación. Prácticamente teníamos una reunión, yo hacía una presentación a otros equipos. En cuanto yo terminaba de presentar, me llamaba por teléfono y me decía su impresión. O sea, esto me gustó, esto hay que trabajarlo para la próxima, o todo estuvo bien, sigamos así. Pero inmediatamente me daba la información, mientras que también he tenido otros que pues no te dicen nada y a fin de año te dicen, bueno, esto lo hiciste bien, esto no. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué no? Gracias por tu participación. ¿Por qué no me dijiste antes? O sea, es como que si tú no vas, y eso va mucho también a veces en la personalidad, la forma de comunicación. Hay algunos donde tú, a pesar de que tú eres el empleado o el colaborador, tienes que ir a buscarlo para que te dé esa información. Claro, y tú acabas de decir algo muy importante. Cuando uno como individuo pasa a trabajar virtual, tienes que ser consciente de cosas de las que quizás no necesitas ser consciente cuando estás trabajando físicamente con un grupo. Tú tienes que ser consciente primero de ti como individuo, tu estilo de comunicación. A mí no me gusta esto de las llamadas virtuales, pero bueno, ahora me toca. No me gusta hablar con frecuencia. Ahora que lo pienso, yo no me reunía tanto con mi jefe. Nada más que yo le mandaba los reportes y no hablábamos tanto, y quizás no pasaba nada porque él pasaba, me saludaba, hey, vi lo que me mandaste y cool. Entonces empiezas a entender tú como individuo cómo te comunicas. Y entonces también tienes que empezar a entender ese jefe como individuo cómo se comunica. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer esa conexión? Que es más difícil, o vamos a decir que es diferente, porque ahora no nos estamos viendo face to face, cara a cara todo el tiempo, ¿no? Eso hay que empezar a crear conciencia de esas cosas que generalmente no sentimos esa necesidad de crear conciencia porque nos estamos viendo todo el tiempo. Sí, y tienes que entender cómo te comunicas tú, cuál es tu personalidad, la personalidad de tu jefe, y también cómo te comunicas y cuál es la personalidad del resto de tu equipo de trabajo. Claro, y bueno, antes de pasar al equipo, porque aquí estamos, si se fijan, nos hemos enfocado en hablar tú como individuo, pero también vamos a hablar de nosotros como un equipo de trabajo, sobre todo cuando estamos manejando proyectos virtuales, ¿no? Pero una cosa que tú como individuo, que a mí me funcionó y tú lo mencionaste, es el tema de la retroalimentación. En tu caso, pues tu jefe era muy abierto, ¿no? Te llamaba cada vez, decía esto salió bien, esto salió mal. En mi caso, como yo les contaba en esa experiencia, yo era muy ensimismada porque me sentía muy confiada. Eso era el tema. Yo me sentía muy confiada de que yo estaba haciendo todo bien. Y un día tengo esta conversación con mi jefa y ella me dice, bueno, mira, todo bien, chévere, hay cosas que deberías mejorar, esto, aquello y lo demás allá. Y en el momento que ella me dice esas cosas, yo entendí lo que ella me estaba diciendo, pero yo no tenía ni idea, ni idea de cómo hacer para empezar a trabajar en mejorar esas cosas. Y yo di el siguiente paso y yo le pregunté, bueno, ¿y cómo yo hago para mejorar eso? Y si tú piensas que esta persona lo hace mejor que yo, ¿qué hace esta persona diferente a lo que yo hago? Porque yo no me lo podía ni imaginar. Y mi jefa me contesta en ese momento, oye, pero esas son excelentes preguntas. Y empezamos a conversar. Entonces, tenemos que ser abiertos a esa retroalimentación, sobre todo cuando estamos trabajando virtualmente. No tomar las cosas personal, porque no es personal. Sobre todo las mujeres, pienso que a veces somos un poquito más emotivas. Entonces sí, está bien sentir la emoción y pensar que, ay, esto no debería ser así o es injusto. Está bien tener todos esos sentimientos, esos pensamientos, pero tratar de despejar la mente y mantenernos objetivos. La retroalimentación no es personal, va relacionada con el trabajo. Y también preguntar. Si no entendemos, generalmente tendemos a quedarnos callados o a no preguntar. Y en situaciones como esta, virtualmente, y si eres la primera vez que estás trabajando remoto, se vale hacer todas las preguntas. Todas las preguntas para que tu desempeño, tu trabajo y todo salga bien, tienes que hacer las preguntas y tienes que estar abierto a que te den ese feedback. ¿Verdad? Sí. No, y como mencionaba, ¿cómo te conocían acá? ¿Ada o Indira? Como tú quieras. Como comentaba Indira, un qué sin un cómo es solo la mitad de la historia. Entonces, puede que nos esté diciendo qué quieren que hagamos o qué quieren que cambiemos, pero si no tenemos claro el cómo, o sea, es algo que hay que preguntar y sentirse en confianza de buscar esa información y hacerlo, o sea, tienes que llamar, no escribir, digamos, tanto, uno tiende mucho a escribir muchos correos, tal vez levantar el teléfono y llamar, hablar con esa persona, no lo vamos a tener cara a cara todos los días para estar preguntando, esto es así, esto no es así, voy por un camino correcto.
entonces tratar de usar los métodos de comunicación que tenemos como para que sea menor el impacto o ese distanciamiento. Y eso nos lleva a entonces la interacción de un equipo virtual. Porque como individuo, todas estas cosas que nos han afectado también nos van a afectar como equipo, porque cada individuo tiene vivencias similares o preocupaciones similares, o también puede ser otras preocupaciones diferentes a las nuestras, pero tiene preocupaciones, y ese líder de ese equipo tiene que ver cómo hace. O sea, así, tiene que ver cómo hace, porque al final el líder eres tú, y si estás trabajando en una empresa, o tú eres el dueño de tu propia empresa, al final la preocupación mayor, la responsabilidad mayor y el accountability mayor recae sobre ti como líder. Claro. Y si eres el dueño de tu empresa como dueño, tus ingresos, tus empleados, se te va un empleado, contrataciones, entonces al final hay una responsabilidad grande e importante sobre el líder de cómo mantener equipos virtuales funcionando y entender la dinámica de trabajo de ese equipo para que tus proyectos sigan saliendo adelante. Claro, y como líder de ese proyecto o de ese equipo de trabajo, o sea, es tu responsabilidad asegurarte que estén las condiciones para que ese equipo pueda ser efectivo. Ajá, bueno, eso, qué bueno que lo dices, pues entonces, ¿cuáles son esas condiciones para que ese equipo sea efectivo? Yo pensaría que lo uno es que la gente tiene que de alguna manera conocerse, correcto, interactuar, pero ¿cómo lo hacemos virtual? Sí, y ahí hay un reto, porque si estás en un equipo, usualmente lo que crea los lazos dentro del equipo son las interacciones informales, ¿verdad? Fuimos a almorzar, fuimos al break, fuimos a happy hour después. Esas cosas son mucho más difíciles recrearlas cuando estás a distancia. Allí pues hay diferentes cosas que uno puede intentar hacer. Idealmente que el equipo se reúna en algún momento, o sea, si están en el mismo país, pues hacer alguna actividad de vez en cuando donde la gente se vea cara a cara. Si estás en países distintos, pues se hace más complicado dependiendo de los recursos que tenga la organización. Idealmente por lo menos verse una vez al año, que la gente se vea cara a cara, pueda ponerle personalidad a esa foto de la YEM, y bueno, ponerle la foto de la YEM por lo menos que la gente tenga una idea de cómo te es, y pues ir utilizando las diferentes herramientas que uno tiene disponibles. Por lo menos ahí hoy día pues el correo es lo que más se usa, pero es muy limitado lo que puedes comunicar en un correo. Entonces aprovechar o utilizar de manera frecuente todas las demás cosas, llamadas por teléfono, por Skype, hacer videoconferencias con Zoom, con Skype, hacer eventos no formales, como por lo menos hay muchos grupos, sobre todo ahora con el tema de la cuarentena, están haciendo cafés virtuales o están haciendo simplemente nos vamos a reunir, de hablar de algún tema general. O sea, que haya intentar tener algunas interacciones que, digamos, no van a reemplazar al 100% lo que sería estar físicamente, pero te ayuda bastante en crear esos vínculos. Mira, algo importante que tú acabas de decir que yo recomiendo es, empezando por lo básico, si te estás usando algún tipo de Messenger, nosotros decimos IM, que es Instant Messaging, pero Messenger, Communicator, como sea que tú le llames, pon una foto, pon foto. Y la foto también la pones en el Zoom y en el Hangouts, y o sea, en todas estas herramientas que tú estás usando para comunicarte, donde puedes poner la foto de perfil, pon la foto de perfil, porque es importante que las personas puedan ponerle una cara a ese email o a ese correo, aunque sea para decir, esta es la que siempre me manda esos emails que me tiene fastidiada, o esta es la que me cae mal en estas llamadas, todo el tiempo me interrumpe, no importa, pero es importante, aunque sea un vínculo de esa manera, pero hay una cara pues detrás de esa interacción virtual. Eso es importante. Lo segundo que dice Aldo, que es así, los mejores lazos de relaciones interpersonales se crean en actividades informales, entiéndase networking, un parking, un almuerzo, un after office, y obviamente cuando estamos en equipos virtuales, estamos en países diferentes, es muy difícil hacer este tipo de bonding. Nosotros ahora con el tema del COVID-19 estamos haciendo happy hours virtual. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos a la hora del happy hour, que es a las 5 de la tarde, todos nos metemos en un Zoom y todo el mundo tiene algo de tomar en la mano y conversamos de temas varios, ¿no? No hay un tema, nada trabajo, o sea, el tema no es trabajo, y conversamos de temas varios, lo que salga. Si hay que echar un chiste, si es contar una anécdota, y eso nos ha ayudado un poco a hacer ese bonding
Y sobre todo porque es otra cosa. Generalmente, no sé si a ti te pasa, pero generalmente cuando usamos el Zoom y de todas estas cosas hablamos y nadie pone el video. Y yo soy una de las que odio poner el video. Porque estoy en pijama, porque estoy despeinada, porque no estoy maquillada, porque el fondo se ve feo, porque tengo la ropa atrás y yo no voy a recoger la ropa nada más para esa llamada. Pero odio poner el video. Y entonces ahora en esta época estamos exhortando más a todo el mundo a que pongan el video. Entonces cuando haces ese happy hour y está todo el mundo en el video y tú ves a la gente que si la cerveza, que si la sangría, que si la soda, que si el niño pasó por atrás, que si el perro. Y bueno, como le decían en otra conferencia que hablaba de teletrabajo, cuando tú vas a hablar el perro siempre ladra. Entonces el perro ladrando cuando tú estás hablando, ya de una manera más informal tú dices, bueno, todos estamos de una manera u otra viviendo una situación similar, somos personas, somos humanos. Tenemos condiciones de que vivimos así, no todo es perfecto, no todo es oficina, entonces por lo menos se crea ese bonding de alguna manera. Otra cosa, y me imagino que tus jefes lo han tenido que hacer, y aquí me pongo el sombrero de líder de un equipo virtual, porque yo siempre pienso, yo tengo equipos de trabajo en México, Brasil, Panamá, Chile, Argentina, Perú. Como yo hago porque toda esta gente se conozca, bueno, no voy a aspirar a que se lleven bien porque está difícil, pero por lo menos que se conozcan. Pues hacemos una reunión virtual con frecuencia cada 2 semanas. Viviel, hola Vivi. A cada 2 semanas o una vez al mes, donde hablamos, y que tú estás parte del live, tú sabes, sí. Tienes que saludar a la gente que se va uniendo. Reúnes a la gente para hablar temas de trabajo. Puede ser, yo he hecho cosas interesantes. Equipo de México, presenten qué está pasando allá, ante todo el grupo. Equipo de Argentina, vengan y presenten, y así por lo menos cada región sabemos qué está pasando. Y ya cuando hablamos de trabajar en proyectos como tal, yo como líder tengo esa visibilidad de ver que hay gente en la región sur que tiene necesidades muy similares a la región norte en México. Entonces yo digo, bueno, tú de México, vente con tú de Argentina, nos juntamos en una llamada, hablamos, entonces al hablar, ay, sí, mira, a nosotros nos pasa lo mismo, sí, porque yo hablo con fulanito, sí, ese también es mi punto de contacto. Entonces ellos mismos ven esos puntos de común y entonces yo los dejo que trabajen solos, trabajen ese proyecto ustedes dos. Ya la parte del proyecto, las herramientas, cómo se va a presentar, bueno, eso es harina de otro costal, ¿no? Para otro tema, pero cómo logras ese bonding, porque siento que de una manera identifican que todos tienen ese mismo pain point, ese dolor, y se les hace más fácil trabajar juntos a pesar de que están en países diferentes. Obviamente siempre hay cosas que hay que personalizar porque hay particularidades del país, particularidades de los clientes, pero por lo menos la base del proyecto es el mismo. Claro. Entonces eso me ha funcionado. Sí. No, y el tema que comentas de las herramientas, o sea, es un tema interesante porque si bien sí hay flexibilidad de que mira, ya tienes a alguien, Ana Rodríguez. Hola. Ana. Hay, digamos, posibilidad de que se usen diferentes tipos de herramientas. Hay cosas básicas que tienes que tener, ¿no? Herramientas de comunicación. Ahí puede ser desde email, videoconferencias, llamadas, etcétera. Necesitas tener una herramienta para compartir información. Puede ser un repositorio, puede ser un SharePoint, puede ser un Google Drive. Puede ser algo más sofisticado como un programa de manejo de proyectos como Asana, Trello o demás, pero tiene que haber una herramienta o un lugar donde esa información se pueda compartir. Y esas dos cosas son puntos muy importantes, o sea, porque es mucho, la comunicación se hace más difícil. Entonces, ¿cómo estamos que tengamos buenas herramientas o tengamos suficientes herramientas de comunicación y las usemos? Y por otro lado, que la información la estemos compartiendo de manera proactiva. No va a pasar que tú estás en el pasillo y dices, ¿quién tiene la información de este proyecto? Pásamelo. No vas a poder hacer eso. Si necesitas algo y no tienes cómo accesarlo, pues tal vez vas a tener que ir preguntando miembro por miembro del equipo, aquí no tiene. Entonces, tener un lugar donde se va a estar compartiendo allí, o sea, va a ser mucho más fácil la interacción. Bueno, voy a verificar, alguien ya lo publicó, hasta aquí, fulano lo está trabajando y aquí está. Entonces, tengo acceso a la información. Y yo comparto lo mío para que los demás también la puedan. Ahí les cuento una anécdota y te cuento también una anécdota y voy a hablarles de PMI Panamá. ¿Sabes? Como dice el dicho, casa de herrero, cuchillo de palo. Porque somos una organización de proyectos y obviamente somos profesionales de proyectos, pero en el traspaso de cada junta directiva, porque una junta directiva está por 2 años, en el paso de una junta directiva a otra junta directiva, a veces se pierde información y pienso que la junta directiva nueva empieza a trabajar las mismas cosas que ya la junta directiva
anterior trabajó y que quizás tenía dominada, y ahí tú pierdes una porción de tiempo interesante, porque tú empiezas a desarrollar eso cuando sería fácil leer, esto ya se hizo, vamos a continuarlo desde aquí. Y es precisamente por lo que tú acabas de mencionar, porque los repositorios de datos son diferentes, cada quien usa algo diferente. Y bueno, nosotros este año hicimos el año pasado, perdón, hicimos el congreso bajo el tema... Los repositorios de datos a veces son el disco duro de mi computadora. Exacto. A eso voy. USB. Mi email. Ajá, mi email. A eso voy. Nosotros hicimos el congreso del año pasado bajo el tema de gobernabilidad 4.0, que habla de todo lo que es industria 0.0, transformación digital. Y dijimos, mira, estamos hablando de la transformación digital y no estamos usando tecnología. Vamos a hacer el repositorio en la nube. ¿Por qué en la nube? Porque si tú me mandas a mí, y esto a los que trabajamos en Dell nos pasa todo el tiempo, nos mandan un montón de emails y yo empiezo a archivar y yo digo, esta información no tengo en el email. Bien, pero si me piden esa información 3 meses después, ¿dónde está ese email? ¿Quién me lo mandó? ¿Dónde lo archivé? Yo sé que yo lo vi, yo lo tengo, déjame buscar. Y puedes perder fácil 2 horas de tu tiempo nada más buscando. Cuando hubiera sido fácil que tengas una carpeta en la nube y tú dices, aquí está, Entonces es muy importante tener un lugar común donde la gente guarda la información, los avances del proyecto, inclusive las presentaciones que se hicieron. Por lo menos nosotros tenemos una presentación del capítulo PMI Panamá que me la heredó la presidenta anterior y fue así, la tenía en su disco duro y me la pasó en un USB. Yo la actualicé y ahora la subí a la nube. Y cada vez que alguien de la junta me pregunta, oye, la presentación más actual del capítulo está en la nube, ¿le vas a cambiar algo? Actualízalo y déjalo en la nube. Claro. Y tan sencillo como eso. Y es un PowerPoint, no estamos hablando de los avances del proyecto, ni es un cronograma, un sencillo PowerPoint, pero que todos lo usamos y va cambiando. Y es más fácil que esté ahí. Aquí yo tenga que decir, yo lo cambié, pero lo dejé en el disco, mañana te lo envío. Y ese mañana se puede convertir en una semana y no te lo he enviado todavía. Sí. No, y el email, a pesar de que muchas personas piensan que es una forma de compartir y almacenar información, no lo es una herramienta de comunicación. Y siguiendo con ese ejemplo, digamos, yo necesito la presentación. Ahora, ella tiene que buscar 2 horas en su email para enviarme la presentación a mí, porque ella no la necesita, el que la necesitaba era yo. Entonces yo podría entrar a Microsoft Teams, a Google Drive, a Asana, a lo que sea que tengamos, y buscarlo y encontrarlo en tal vez 15 minutos o menos. Al contrario, yo tengo que esperar 2 horas, ella tiene que perder 2 horas de su tiempo y entonces pasarme la información acá. Entonces no es una herramienta de compartir información. Exacto. Y eso es muy importante en estas épocas en que si ustedes están trabajando por primera vez desde casa como equipo, probablemente no tenían ese repositorio. Si ya lo tenían, qué bueno, pero si no lo tenían y no habían pensado, háganlo, aunque sea una cuenta de Google, créense una cuenta de Gmail genérica que sea nombre de mi empresa @gmail.com, le das acceso a todo el mundo y todo el mundo entra a esas carpetas y ya, tan sencillo como un Google Drive, no tiene que complicarse, pero es lo más recomendable. Sí, y muchas veces también la tenemos, pero no la usamos, sino que estamos tan acostumbrados a crear carpetas en el correo e ir o en el disco duro, las cosas allí en el disco duro, y no, a pesar de que estaba ya tal vez alguna herramienta, no la utilizamos. Y como dices, puede ser algo bien sencillo, como Google Drive, puede ser también ahora que se utiliza mucho Notas, OneNote, Evernote. O sea, hay muchas formas de compartir la información. Lo importante sería que los miembros del equipo puedan acceder. Básicamente la pregunta es, ¿puede alguien encontrar la información por sí mismo sin tener que pedírsela a alguien más? Si la respuesta es que no, entonces esa tal vez no es la herramienta correcta. Frank, ¿cómo estás? Y mira, esto va muy ligado a este tema que estamos hablando del repositorio, al siguiente punto que quiero hablar con ustedes, que básicamente es también entender las zonas horarias de la gente. Porque yo por lo menos he trabajado en equipos globales, donde hay gente en Europa y en Asia. Entonces imagínate cuándo yo me voy a poner en contacto con esa persona para esa información, si es algo que nada más necesita descargar. Entonces obviamente está en el repositorio y tú estás allá en Asia, mientras yo estoy durmiendo, tú estás trabajando y tú tienes acceso a esa información. Voilà. Incluso en la región, porque no nos vamos a ir tan globales, vamos a decir ahora en la región. Estamos en Panamá, pero vamos a decir que en el lugar donde tú estás trabajando tú interactúas con gente de Chile o con gente de México. Algunos están horas antes, algunos están horas después, inclusive entre Costa Rica, Panamá, Puerto Rico. Todos tenemos diferencias de horas, y esas diferencias de horas no lo pensamos todo el tiempo, pero son importantes cuando estás 100% virtual, porque mi hora de almuerzo es hora productiva tuya, o hora productiva mía es tu hora de almuerzo. Entonces, por lo menos yo me molesto cuando me ponen una reunión a la hora de almuerzo. A veces entro de todos modos a la reunión, pero
En Brasil no hay manera de que una persona te acepte una reunión virtual a su hora de almuerzo. Te contestan para atrás y te dicen, oye, qué pena, esta es mi hora de almuerzo. Y tienes que reprogramar. Entonces es muy importante tener eso por el repositorio de la información y también por las dinámicas de trabajo. Por lo menos yo, se me ha hecho un reto cuando yo quiero poner una reunión con mi equipo, porque tengo gente en México, y entonces en México ellos almuerzan diferente. Ellos agarran como de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Entonces, ay, llega nuestra hora de almuerzo. Y yo, entonces de 1 a 3 es complicado. Argentina, que está 2 horas más adelante, Brasil también. Entonces he tenido que jugármelas, ingeniármelas y buscar una hora donde yo no interfiera, porque no quiero interferir con la hora de almuerzo, que creo que es una de las cosas más sagradas de todo el mundo, la comida. Y entonces, además de eso, todo el mundo tiene reuniones. Entonces buscar un día donde sea un día desocupado para todo el mundo, para que no haya conflicto con reuniones que tienen, con otros departamentos, con otros equipos, llamadas con clientes. Entonces es muy importante que tengamos a mano, siempre se lo he dicho, tengamos a mano un calendario, y si trabajas con diferentes países, tener claro las zonas horarias, para que esas interacciones sean lo más cordiales posible. Claro, y entender también, o sea, cuáles son las costumbres de los diferentes miembros del equipo. Si son del mismo país, usualmente tienen cosas en común. Aún siendo del mismo país, hay cosas que cada persona, digamos, valora diferente. A lo mejor alguien dice, yo mi hora de almuerzo no la puedo mover por nadie. A otro dice, bueno, yo a las 3 tengo que buscar a mis hijos a la escuela y no puedo hacer nada. Entonces, como ir entendiendo qué tiene cada persona, qué cosas valoran más, cuáles son sus costumbres, y si estás hablando de países diferentes, pues también qué cosas tenemos en común, qué cosas son distintas, y poder valorar todo eso para que haya una buena dinámica dentro del grupo. Tú acabas de decir algo interesante, el tema de que después de tal hora yo voy a buscar a los hijos a la escuela, porque trabajar virtual, quizás ahora en esta época de COVID, eso no lo vamos a ver, pero sí está la gente haciendo tareas con los niños en la casa. Y digamos en un ambiente normal donde no hay crisis y todo lo demás, a mí me pasaba mucho antes de tener a Yaiden, que yo sí escuchaba, a las 7 de la mañana no me puedo conectar porque tengo que llevar a los niños a la escuela o los tengo que ir a buscar. Esto significa varias cosas. Uno, que trabajar virtual te da cierta flexibilidad que no te da estar todos los días en la oficina, porque obviamente estás en casa y si tú juegas con tu tiempo, ¿no? Tú tienes tu horario de trabajo, pero puede caer un día que tu mañana es desocupada, o tú dices, bueno, yo voy a bloquear todas mis mañanas porque llevo a los niños a la escuela y trabajo 2 horas más en la tarde. O sea, ya tú tienes ese balance de jugar, tienes esa flexibilidad. Así que tú como individuo tienes esa flexibilidad. El resto del equipo tenemos que aprender a respetar esos behaviors, esos comportamientos, porque nosotros, quizás en mi momento antes, yo no tenía hijos, pero yo usaba mi flexibilidad de otra manera. Entonces mi mentalidad era, bueno, ella usa esa flexibilidad para buscar a sus niños y yo voy a respetar eso porque yo uso mi tiempo flexible para otras cosas y no pasa nada, ¿no? Y ahora que tengo a Yaiden, con más razón, yo soy de las que digo, no me pongan a llamar tan temprano porque tengo que ir a llevarla a la escuela. Entonces es bueno tener esa flexibilidad. Y es bueno, y esto también va para los empleadores, porque la empresa tiene que crear esa condición de compromiso y de confianza. Porque mientras tú como empresa le des esa flexibilidad al empleado, más comprometido va a estar ese empleado contigo. Porque va a decir, a esta empresa me da chance de yo poder ir a buscar a mis niños o dejar a mis niños en la escuela, regresar y trabajar y no pasa nada. No hay un reclamo, no hay una mala cara, no hay una sanción. Entonces, ese tipo de flexibilidad crea compromiso. Y tú como empresa vas a confiar más en ese empleado porque vas a empezar a ver mejores resultados. Entonces, esto del equipo virtual, hay muchísimos tips que nosotros pudiéramos hablar de herramientas y no quisimos basarlo en eso porque trabajar remoto y estar en un equipo virtual es confianza, es compromiso, es comunicación, y eso es lo que va a hacer que el equipo sea exitoso en realidad. Así es. Bueno, y otra cosa que es importante, y aquí voy a hablar un poquito de proyectos, voy a poner un poquito técnica con el tema de proyectos, es que es importante que cuando tú tienes un equipo virtual, tú tengas KPIs, métricas, indicadores, como le quieras decir, números, tiene que haber número de por medio, porque como tú sabes que ese equipo es exitoso, y más cuando muchas veces el trabajo puede que sea subjetivo. Cuando te digo subjetivo es porque muchas veces hablamos de la experiencia del cliente, hablamos de la satisfacción de ciertos procesos. Entonces tú mides la satisfacción, sí, pero ¿cómo sabes que tu proyecto es exitoso? Tú tienes que tener tus indicadores de proyectos y tienen que ser los mismos, a pesar de que cada país, cuando trabajamos en manera regional, cada país tiene su idiosincrasia, sus costumbres, su naturaleza, ciertas cosas diferentes. Siempre hay cosas comunes. Entonces tenemos que buscar esos puntos comunes y convertir eso en nuestros indicadores. Y bueno, los que son project managers saben que el proyecto siempre tiene indicadores. Esa parte no es un misterio ni es nada nuevo,
Pero sí es nuevo trabajar desde casa y quizás tienes que buscar indicadores nuevos que no estás acostumbrado a trabajar. Por ejemplo, y algo se lo voy a poner de la manera más sencilla del mundo. Mi equipo en México ¿cómo presentan? Presentan de una manera la información. En Argentina la presentan diferente, en Chile la presentan diferente, pero si a mí hoy me llama el VP y me dice, yo quiero que tú presentes el estado de tu equipo, tengo un arroz con mango muy grande, ¿sí? Tengo un arroz con mango porque la información como me la dan aquí, me la dan diferente de allá, me la dan diferente de acá, entonces nosotros estamos trabajando un pequeño proyecto para alinear la manera como presentamos la información. Todos estos KPIs que cada uno presenta, bueno, vamos a recoger cuáles son los KPIs, los KPIs o los indicadores comunes, son estos, ¿cómo los queremos presentar? De esta manera, vamos a ver cómo se ve. Entonces, parece una tontería, pero estamos trabajando en eso, porque si el día de mañana yo tengo que pararme ante el dueño de la empresa a hablar de la organización, yo tengo que tener un estándar. Y si esto se va a replicar y alguien de mi equipo se lo va a presentar a los líderes de su país, que el mensaje sea por lo menos lo más cercano a lo mismo que yo estoy transmitiendo, con quizás 1, 2, 3 puntitos específicos de la región. Pero eso es importante. Y si ven, volvemos a comunicación. Al final claro, sigue siendo comunicación. Sí, y allí como líder te toca establecer como esos puntos, o sea, cuál va a ser el área común, o sea, vamos a tener flexibilidad en esto, pero necesitamos que estas cosas se hagan de este modo, porque así es como vamos a lograr ir combinando, pues en este caso la información, o tal vez puede ser que a tal día, a tal hora, pues necesito que estemos todos, entonces todo el mundo tiene cierta flexibilidad, pero tenemos el compromiso que no sé, los viernes a las 11 de la mañana, pues nos juntamos todos a cerrar, hacer el resumen de la semana, tal vez. Entonces, ir definiendo esas partes, ¿no? Como asegurarte que todo el mundo tenga suficiente flexibilidad para que puedan ser efectivos en su trabajo, pero también ir definiendo pues, cuáles van a ser las guías, cuáles van a ser las partes, los compromisos que vamos a tomar, y que todos estén alineados con esa parte. Y hay un pequeño punto importante que también no lo tenemos en cuenta, pero cuando vamos a presentar resultados, vamos a presentar avances del proyecto y todo lo demás en un equipo virtual, tenemos que ser lo más concisos y precisos posible, porque la gente se pierde. O sea, yo soy de las que a mí me pierden fácilmente. Si están hablando mucho, bla, 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 yo estoy aquí y hago así, empiezo a trabajar en la computadora y estoy más o menos escuchando y estoy haciendo otras cosas, pero ya no tienes 100% de mi atención. Correcto. Entonces tienes que tratar de ser preciso, conciso, visualmente también algo atractivo para la gente que es más visual, pero no irte por las ramas, o sea, ve al grano lo que vas a presentar, porque vas a perder a la audiencia, la vas a perder. Sí, y eso es importante, porque si estás en un equipo físico presentando en una conferencia, pues tienes contacto con la gente, puedes ver quién está poniendo atención, quién está escribiendo, quién está viendo el celular. Si estás virtual, a lo mejor si tienen los webcams, puedes mirar, pero aún así es más difícil porque cada uno tiene su ventana. Si no estás usando la cámara web, pues no sabes si alguien se conectó y se fue a ver videos de gatos en YouTube y no está poniendo atención de nada de lo que estás haciendo. Entonces, es un desafío, por lo menos en mi experiencia, como dice Adeindira, tratar de ir directo al mensaje para que la gente mantenga la atención. También intentar que sea participativo, no estar solo yo voy diciendo, sino doy una parte y luego llamo a los que están presentes, tal vez digo, fulano, sutano, ¿qué opinan ustedes? A otra persona le pregunto, ¿qué más podrías agregar tú? O sea, de modo que la gente pues se mantengan conectados con la discusión y sigan participando. Y pues sí, si estar sentado en un salón por más de una hora es posiblemente difícil. Estar sentado frente a una computadora solo, escuchando a alguien hablar por más de una hora, pues es casi que imposible. A mí me pasó, o sea, en serio. Estábamos, otro compañero y yo, estuvimos era todo el día virtual, y nosotros nos la pasamos, yo le mandaba caritas de esqueleto con el headset y que moría escuchando la conferencia, o sea, es súper aburrido. Y aquí, bueno, para poner en práctica un poquito de lo que tú dices, ¿no? De que llamamos a la gente para mantenerla participativa, Viviel y Luis, yo creo que pueden dar fe de eso. Aquí mis amigos, y Tiana también, estar demasiado tiempo en una llamada, eso es aburrido, o sea, es aburrido, y más si no es participativo. Y también a veces la participación es difícil, tienes que asegurarte de que haya espacio para que la gente participe, porque cuando hay un grupo de gente reunida en un salón y tú entras virtual, tú lo único que escuchas es ruido.
El montón de gente ahí hablando, bla, 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 y tú estás queriendo a cada una opinión y no puedes. Y yo quiero decir, y ahora y ya entonces me pongo a ver YouTube. Sí, sí, no, ese es un reto también en equipos virtuales, que a veces tienes algunas personas en la misma ubicación y otros no, entonces piensas, bueno, nos reunimos cada uno donde está, entonces tienes tal vez un salón donde hay 4 personas y luego tienes 4 personas más que están cada uno desde su casa y es fácil que la discusión se concentre en los que se están viendo porque es mucho más fácil discutir cara a cara y empiezas a perder la participación de los que están remotos. Entonces allí quien está liderando pues la reunión tiene que tener eso en cuenta, ¿no? Asegurarse que estén aportando información o pidiendo información de los que están no están en el mismo lugar físicamente, de modo que ahí dice Didier que sí. Muy bien. Ahí tuvimos el ejemplo, nosotros estamos hablando, llamamos puntualmente fulanito, Didier, ¿qué tú piensas? Y él contesta así, interactuó. Claro. Entonces eso es importante. Y así también cuando tú estás en la llamada súper aburrido, después de 15 minutos, y alguien dice, tal cosa, eso es como que te despiertas, porque dices, Dios mío, no estoy prestando atención y me van a preguntar algo. Entonces ya de alguna manera u otra te sientes comprometido a prestar atención porque no sabes en qué momento te van a llamar de nuevo y tienes que estar atento. Correcto. También hacer discusiones más cortas y tratar de mantener los temas enfocados, digamos. Si tengo varios temas que hablar, tal vez podría ser mejor hacer 2 o 3 sesiones, entonces reparto unos 15 minutos donde necesito que todo el mundo esté pendiente porque este tema es importante. Entonces, por lo menos por 15 minutos tengo la atención de todos, todo el mundo participa, participa en la discusión, da su opinión o aporta de la forma que pueda, y luego tal vez tengo entonces una sesión más larga en la tarde donde pues ya no es tan necesario que todo el mundo esté enfocado y pues se está presentando tal vez los resultados y ya quien está más interesado participa, quien no está tan interesado participa, en lugar de hacer una sesión de 2 horas donde vamos a estar revisándolo todo. Quien participa al inicio va a estar conectado, luego cuando llego a la parte del final ya posiblemente perdí a casi todos, entonces quien tenía información importante para la segunda parte tal vez ya no está pendiente de lo que está pasando, está almorzando y escuchando o está respondiendo correos, haciendo algo más. Entonces es más efectivo tener varias sesiones cortas que intentar hacer todo en una sola. Y una agenda también, porque así por lo menos, si como tú dices, si yo tengo información valiosa, ya yo sé que mi turno es de 2 a 3, porque claro, había una agenda, yo me preparo para esa hora y también yo como líder me aseguro que no se pierda la información y esa persona se prepara para compartir esa información en ese tiempo, ¿no? Así que la agenda también es importante. Y si es una sesión larga, correcto, tener una agenda definida qué se va a hacer, tratar de apegarse a la agenda, hacer pausas también dentro de la agenda, puede ser algún tema, hacemos un break de 5 minutos, todo el mundo se va y en 5 minutos arrancamos con este otro tema y ya todo el mundo sabe que a las 2 viene este tema y tienen que estar allí los ahí tienes una tocaya mía en tu cuenta. Hola. Y bueno, yo ya como para ir cerrando, yo algunos tips que les quiero dar de cómo mantener esos equipos o esas interacciones en el trabajo. Por lo menos yo en mis reuniones con el grupo, yo nada más somos otra persona y yo en Panamá, y casi nunca estamos al mismo tiempo en la oficina, y ahora menos, ahora todos estamos todos en casa. Lo que hemos hecho es que cada reunión alguien presenta lo que le llamamos Get to Know Me o Conóceme, y presenta algo de él que no tiene que ver nada con trabajo. O sea, la gente presenta, esta es mi familia, este es mi hobby favorito, estos son los deportes que yo juego, estos son mis mascotas. Y es chévere porque obviamente conoces ese otro lado del grupo. Obviamente con algunas personas te das cuenta que tienes afinidad en gustos de algunas cosas. Sí. Así que eso me ha funcionado, a la gente le gusta. Y al final de la reunión, siempre yo hago una rueda. Bueno, terminamos la reunión, de todo lo que se habló, alguien tiene que aportar algo que no tocamos y los llamo por su nombre. Fulanito me dice, no tengo nada que decir. Menganito, sí, yo quería decir que esto y lo otro. Fulanita, sí, quiero anunciar. Y a los que más hablan, los dejo al final, porque si no, no le dan chance a los demás y se consumen el tiempo, porque tenemos un tiempo, tenemos una agenda, la gente tiene que seguir con su día a día. Entonces los que hablan hasta por los codos, los quiero, los amo y los adoro, pero los dejo al final para poder darle oportunidad a los que son más introvertidos y participan menos, de que si tienen algo que decir, tengan el tiempo para decirlo. Claro, y allí, o sea, depende mucho cómo se comunican las personas, ¿no? Hay quien le encanta hablar y va a estar siempre buscando el espacio para participar y decir algo.
hay quien va a estar más tranquilo, tal vez si estuvieras en un salón estaría con la mano levantada esperando que alguien le dé la palabra para entonces decir. Si estás en una reunión virtual, tal vez no te vas a enterar que esa persona sí tiene bastante que aportar, pero no le han dado la oportunidad. Entonces, hacer la rueda te ayuda en eso, ¿no? Te vas a encontrar seguro casos donde alguien que tú pensabas, esta persona no está poniendo atención, no le interesa nada el tema, cuando le dices por su nombre, este es tu momento, cuéntanos, y pues te dice un montón de ajá, cosas. te da información. Y te ayuda también a ti a conocer la personalidad, porque Correcto. eso te va ayudando a conocer cómo interactuar y la personalidad de cada persona, valga la redundancia. Y lo otro importante es tratar de practicar la escucha activa siempre. Active listening, ahí tienes otra persona más, Sí. Yomi. Saludos. Hola, Yomi. A mí a veces me cuesta, porque yo soy de las que cuando alguien habla mucho y ya me voy como cansando, soy de las que tiendo a interrumpir. Y hay veces que yo misma en mi mente estoy diciéndome, cállate la boca y deja que la persona termine de hablar. O sea, ya yo soy consciente de esa característica mía y trato de manejarlo porque tienes que dejar que la gente hable. Tienes que dejar que hablen, tienes que dejar que se exprese, y eso es muy importante. Tendemos, los latinos creo que en general somos así, tendemos mucho a interrumpirnos, a cortar. Si la persona no ha terminado de hablar y tú más o menos tú crees que ya tú estás entendiendo por dónde va la idea, vienes y saltas y interrumpes. Entonces también como líder te toca moderar, porque hay que moderar, y he tratado, cuando yo veo que cortaron a alguien, bueno, el que cortó lo dejo que hable, y cuando termina yo le digo, fulanito, yo creo que tú querías terminar la idea, y lo traigo de vuelta para que termine de decir lo que iba a decir. Yo a veces como líder también corto, entonces a veces yo misma, disculpa que te interrumpí, y ya cuando cortaste, porque ya la persona te dice, no, sí, ya era eso mismo, pero ya le cortaste la inspiración, ¿no? Entonces tratar de ser consciente y de practicar dentro de tus posibilidades. La escucha activa no es fácil. Hay veces que sí tienes que cortar a la gente porque tú dices, mira, tengo una reunión en 5 minutos y no me puedo quedar más. Entonces, hay veces que tienes que cortar, pero dentro de lo que se pueda, y cuando tú seas consciente de que no lo estás haciendo, crear conciencia de escuchar activamente. Claro, y como líder o moderador de la reunión, tienes que hacer las dos cosas, o sea, involucrar a los que no hablan, que se puedan escuchar las ideas y todo, y tal vez en algunos casos sí cortar a algunas personas, porque si tenemos un tiempo definido, tal vez tenemos 20 minutos y tenemos 5 personas, si hay uno que lo dejas, tal vez se lleva los 20 minutos solo. Entonces, como tratar de poder lograr esa interacción, que todo el mundo tenga oportunidad de hablar, pueda expresarse y de cierta forma distribuir el tiempo que tiene cada uno para poderse expresar. Y bueno, para cerrar, un mensaje que les tenemos importante. Todo esto que le hemos dicho y la mayoría de los consejos que le estamos dando es cuando estás trabajando en un equipo virtual en condiciones normales, pero ahorita mismo no estamos viviendo condiciones normales. Ahorita mismo no estamos trabajando desde casa, estamos en casa tratando de trabajar. Eso es lo primero y lo más importante que tienen que saber. Segundo, ahorita mismo tu bienestar es mucho más importante que tu productividad. Y sabemos que el bienestar es importante porque hay gente que hay gente que ya me ha dicho amistades, entonces me dice, me estoy volviendo loca, mi esposo me está volviendo loco, las tareas me están volviendo loca, no puedo mover homeschool, entonces... Sí, y si no te preocupas por tu bienestar, eventualmente tu productividad va a caer a consecuencia de tu bienestar. Entonces el bienestar es más importante en estos momentos. Entonces estamos hablando de bienestar físico, mental y emocional. Entonces trata de mantenerte sano, saludable. Si no eres de hacer ejercicio, bueno, sal y estírate en el portal, haz pausas activas, pero trata de mantenerte sano. No vayas a fiestas, no. Fiestas virtuales solamente. Exacto. Otro punto importante que veíamos Aldo y yo en una presentación que nos compartieron pues en el trabajo es no tratar de compensar la falta o la pérdida de productividad con largas horas de trabajo. Claro. Y eso es un buen punto porque obviamente estamos en casa, no necesariamente en las condiciones ideales. Podemos sentir que no estoy llegando al nivel de productividad que yo usualmente tenía, o sea, estoy tratando y no logro hacer la cantidad de cosas que quisiera hacer, y es fácil pensar, ok, voy a hacer más horas para entonces cubrir todo, y eso sería un error en estos momentos. No trabajen horas extras. Hay que tener la flexibilidad como miembro del equipo y como líder también, de entender que puede haber disminución, y es casi seguro que va a haber disminución en la productividad,
y que tenemos que adecuarnos a eso en esta época. Claro, el trabajo en estos momentos, en estas condiciones, no puede ser medido de la misma manera que se mide en condiciones normales. Y eso es algo que todos tenemos que entender. Y pues el último punto, yo les diría, no traten de compararse con otras personas en esta época, porque no todos estamos manejando la situación de la misma manera. O sea, no todos estamos asimilando lo que está pasando, ni estamos en las mismas condiciones en nuestra casa. Hay gente que está sola, hay gente que está con familia, hay gente que está con mucha gente, hay otros que están con poquitos. Entonces no hay manera de que sea sano compararte con otras personas cómo están manejando toda la situación. Claro, y ser también amable, compasivo contigo mismo, o sea, entender que tal vez no estás haciendo todo lo que tú sientes que podrías hacer, pero es normal por la situación, que cada quien lo está sufriendo de manera diferente, que cada quien está tratando de afrontar la situación de manera diferente. Entonces, o sea, no exigirte demasiado ahora, presionarte pensando que bueno, no estás haciendo lo suficiente, sino pues intentar sentirte bien y estar satisfechos y digamos felices de que no estamos enfermos. Para los que están enfermos, tienen algún familiar enfermo, pues tratar de apoyarse y cuidarlo lo mejor que puedas, y pues intentar mantenernos seguros en esta época difícil. Y hagan cosas divertidas. Los fines de semana no son para trabajar. Estamos tentados, porque estamos tentados. Yo ayer me conecté, trabajé un par de cosas, pero hagan cosas divertidas. Si tienen un juego de mesa, pongan karaoke en el YouTube. Busquen momentos de esparcimiento, porque los hay bastantes cosas divertidas que podemos hacer estando en casa. Háganlas para que se mantengan sanos. Así es. Así que bueno, muchísimas gracias por unirse el día de hoy. Un besote a todos aquí de mi lado y del lado de Aldo en su cuenta. Bueno, gracias a todos. Yo aquí feliz de estar con mi hermana compartiendo. Espero que hagamos alguna otra colaboración más adelante, pues, y pues nos vemos. Bye. Chao. ¿Cuánto duró? 51. Oh, casi una hora. Sí, le pongo ahora, finaliza. ¿Seguro que quiere finalizar?